Muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y la gracia de Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos los que van a estar en esta hora escuchando esta palabra. Pues creemos y sabemos que será de bendición para todas nuestras vidas. Así que vamos a dar inicio y quiero pues invitarle que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 13. Hoy vamos a compartir el tema, la oración que Dios responde. El tema de esta noche será la oración que Dios responde. Amén. Y no nos podemos olvidar de la frase que Dios nos ha regalado, así que levante su mano y declare en esta hora conmigo: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. No se olvide que el tema de hoy es la oración que Dios responde. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Pero quiero volver a leer la primera parte del texto. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. La palabra que quiero compartir con ustedes tal vez no sea del agrado de muchos, pero sé que será para la edificación de todos. Porque una mala enseñanza trae confusión y luego se propaga y trae o provoca un error en la vida de muchas generaciones. Así que quiero pues, sin más, iniciar la enseñanza de esta noche y compartirle lo siguiente. Zacarías era un hombre de Dios y le tocó entrar al lugar de adoración, y estaba Zacarías orando, y Dios envía un ángel, el cual le traía un mensaje a Zacarías. Y el mensaje era: Zacarías, tu oración ha sido oída. Qué precioso es saber que cuando oramos, Dios nos oye. Y más precioso aún es que Él nos responde. La cuestión es: ¿escucha Dios toda oración? ¿Responde Dios toda oración? El que Dios sea omnipresente y omnisciente no quiere decir que toda oración Él la escucha. Él escucha todo pensamiento. Dios está en todo lugar. Dios conoce todas las cosas. Pero ¿cuál es la oración que Dios escucha? Así que con estas preguntas voy a dejarle allí por un momento y quiero hablarle un poco acerca del inicio de todas las cosas en el huerto del Edén. Después que Dios crea al hombre, podemos ver una maravillosa relación que tiene Dios con el hombre. Y qué precioso
es cuando tenemos una vida de comunión con Dios. Oír a Dios es maravilloso. Hablar con Dios es precioso. Es lo mejor que al hombre le puede suceder. Pero narra la Biblia que el hombre pecó. Fue trágico, sí. Quizás nos hubiese gustado que eso no sucediese, pero así fue. El hombre pecó y la relación que tenía con Dios fue rota. Su comunión con Dios fue rota, se rompió. Y a causa del pecado y de la desobediencia, hubo separación. Hubo separación entre Dios y el hombre. Y muchas veces hemos oído, Dios nos guarda, Dios nos provee, Dios nos cuida. La cuestión es, Dios a quién guarda, Dios a quién provee, Dios a quién cuida. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control del universo entero. Tiene el control de todo lo que existe. Está en el control de Dios. Nada se ha salido de su mano. Lo que yo quiero compartirle en esta noche es, no a todos Dios cuida, no a todos Dios guarda, no a todos Dios provee. Y aunque no me entienda todavía, vamos a continuar para que usted pueda ir conmigo a donde quiero llegar. En el libro de Éxodos, algo que nos puede ilustrar la palabra de Dios para podernos dar a entender esto. En el libro de Éxodos, en el capítulo 12, versículo 12, espero que tenga su Biblia allí con usted. Libro de Éxodos, capítulo 12, versículo 12, escuche lo que dice. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios no le dijo al pueblo o a la nación egipcia lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le enseña que iba a acontecer muerte en aquella noche, pero que si ellos tomaban la sangre y cubrían sus casas, la muerte no iba a tocar sus casas. La protección no era para la nación egipcia, la protección era para el pueblo de Israel. Aquí podemos ilustrarnos en esta noche, aquí podemos ver el ejemplo de lo que yo quiero compartir con usted. La protección de Dios no está con aquel que no es parte de su pueblo. La protección de Dios está sobre aquellos que le temen y le obedecen. La protección de Dios y el cuidado de Dios es para aquellos que están bajo su gobierno y de acuerdo a lo que Él ha establecido. Dios no le dijo a Moisés, cubre las puertas de toda la nación, sino solo de los hijos de Israel. No era para la nación de Egipto, era para el pueblo de Israel. La provisión de Dios, el cuidado de Dios y el respaldo de Dios no está con los que hacen lo que ellos desean, sino con aquellos que viven bajo su voluntad, bajo su gobierno y bajo sus estatutos. Pero lamentablemente muchas personas que tienen un poco de conocimiento o porque han en algún momento escuchado una palabra, pues ellos dicen, no es que la sangre de Dios me guarda, es que Dios está conmigo. Perdónenme si esto le ofende,
Pero Dios no está con toda persona. Dios está con aquellos que viven de acuerdo a su voluntad, y Dios está responsable y cubre y guarda a todos los que hacen lo que Él requiere. Entonces, si usted analiza, la protección de Dios no era para la nación de Egipto, sino para el pueblo de Israel. ¿Quién representa la nación de Egipto? Representa el mundo, representa a la gente que vive bajo su estatuto y no bajo la voluntad de Dios, que cree que con sus principios hace lo correcto, pero no se somete a los principios de Dios. No estamos desviándonos del mensaje. El tema de esta noche es la oración que Dios responde. Solamente estamos introduciéndonos al mensaje. Así que muchas personas, pues porque un día fueron a la iglesia o porque alguien les habló de Dios o porque leyeron en cualquier parte, ahora es muy fácil leer un poco de la Biblia, se publican textos bíblicos con imágenes y entonces el que lee repite lo que lee. Pero la palabra de Dios está abierta para que todos la leamos, pero se revela a aquellos que viven bajo la voluntad de Dios. Entonces, la protección de Dios no es porque yo invoco la sangre de Cristo. La sangre de Cristo cobra poder en mi vida cuando yo estoy bajo la voluntad de Dios. Así que, claro está lo que estoy leyéndole. Y en el mismo libro de Éxodos, en el capítulo 10, hay otra palabra más que también nos puede ayudar mucho para aprender en esta hora. Éxodos capítulo 10, versículo 23, dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios manda juicio sobre la nación de Egipto, pero guardó a Israel. ¿Por qué guardó a Israel? Porque era su pueblo. Porque ellos estaban haciendo ahora lo que Dios estaba diciendo. Entonces, la protección, la provisión, el cuidado, el favor y el respaldo de Dios se hace presente sobre los hijos de Él y sobre aquellos que viven de acuerdo a su voluntad. Es preciosa la palabra de Dios. No siempre nos gusta, pero siempre nos edifica y es para nuestro provecho. Dios no está de acuerdo con aquellos que viven fuera de su voluntad. Mire, antes de avanzar quiero explicarle 2 cosas. Existe el impío, existe el pecador y existe el justo. ¿Quién es el pecador? Es todo aquel que no ha aceptado a Cristo, que vive su manera de acuerdo a su voluntad. Es aquel que no tiene temor de Dios. El pecador es el mundano, para que usted me pueda entender de mejor forma. Por eso se le llama pecador. Vive en pecado, se deleita en el pecado, pero no tiene a Dios. El impío es el que está en la iglesia, pero vive en pecado. El otro no está en la iglesia, el otro vive en pecado porque es un pecador. El impío es el que conoce la palabra, pero vive en un desorden. El impío es el que practica el pecado, aunque va a la iglesia. El impío es el que practica el pecado, aunque sabe de Dios. Él puede orar, él puede leer la Biblia, él puede ir a la iglesia. Pero es un impío porque no vive bajo la voluntad de Dios, sino que vive y practica el pecado. Y leer la Biblia y orar, ir a la iglesia no le sirve. Necesita arrepentirse. Y el justo es aquel que ha recibido a Cristo y vive de acuerdo a la voluntad y al favor de Dios. Es el que vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, bajo los estatutos y principios de Dios. Entonces, Dios no está de acuerdo con aquellos que viven fuera de su voluntad. Quiero que usted diga ahí: Dios no está de acuerdo con aquellos que viven fuera de su voluntad. Y quiero leerle el libro de Amos, el capítulo 3 y el versículo 3. Amos, capítulo 3, versículo 3. Dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta. Pero muchas personas pues han deducido que esto habla de un matrimonio de 2 socios. No, sí se lo puede usar para eso, pero no.
el verdadero contenido de este texto habla de nosotros como hijos y Dios como Padre. ¿Podremos nosotros, o podrá Dios, sería la palabra correcta, andar con nosotros si nosotros no estuviésemos de acuerdo a su voluntad? No. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Se alborota porque se tocaba la trompeta para anunciar que algo malo estaba sucediendo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Todo está bajo el dominio de Dios. Y el versículo 7 nos hace entender con mayor claridad. Dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces está Dios hablando de una relación entre Dios y nosotros. ¿Podrá Dios estar de acuerdo con nosotros? ¿O podrá Dios andar con nosotros, si nosotros no estamos de acuerdo con Él? Claro que no. Entonces, no todos o no con todos Dios está de acuerdo. Yo puedo decir que Dios está conmigo, mas si yo no vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no estará en acuerdo conmigo. Y si Dios no está en acuerdo conmigo, no va a estar conmigo, ni me respaldará, ni me proveerá, ni me cubrirá. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que siempre se ha visto a Dios como un amuleto. Necesitamos a Dios para que nos dé un trabajo, necesitamos a Dios para que nos provea las cosas, necesitamos a Dios para mantenernos sanos. O sea, solamente queremos de Dios algo, mas no queremos con Dios algo, porque el que quiere estar verdaderamente con Dios vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas personas, lamentablemente, hoy en día quieren un Dios de amuleto, nada más. Un Dios que me ayude, un Dios que me provea, un Dios que me atienda, un Dios que me dé. Pero no es así. No se trata de eso. Yo no me acerco a Dios porque me dé algo. Yo me acerco a Dios porque Él es alguien. Él es Dios. Sin necesidad de que Dios me dé algo hoy, yo le amo y le adoro porque Él es Dios. Entonces, cuando yo solamente quiero a Dios como algo, nunca voy a estar bajo su voluntad, porque nunca voy a hacer lo que Él demanda, sino que siempre voy a querer que Dios haga lo que yo quiero. Y tampoco se trata de eso. Recuerde que el tema de esta noche es la oración que Dios responde. Y el versículo que le leí de Amos, ahora vamos a verlo un poquito acá con 2 de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? No puede unirse lo uno con lo otro. El impío puede decir que está bien con Dios, puede decir que le agrada a Dios o que su corazón es muy generoso. No se trata de un corazón generoso, se trata de un corazón obediente y sometido a la voluntad de Dios. No se trata de que Dios me oye porque yo hago las cosas bien. Dios oye a los que viven de acuerdo a su voluntad. La Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye. Entonces sucede que la gente dice, es que yo oro. Sí, usted puede orar, pero si usted no está de acuerdo a la voluntad de Dios, su oración no será oída, su oración no será atendida. Perdóneme si esto le ofende. ¿Por qué le comparto esto? Porque la única oración que Dios escucha del impío y del pecador es la oración de arrepentimiento. En otras palabras, si usted quiere estar en acuerdo con Dios y si usted quiere tener el respaldo y la bendición de Dios, entonces hay un buen paso, hay una buena noticia. El arrepentimiento nos acerca a Dios. El arrepentimiento hace que Dios nos oiga. El arrepentimiento es el que nos hace ponernos de acuerdo con Dios. En otras palabras, una persona en pecado, Dios nunca va a estar de acuerdo con ella. Una persona en pecado, Dios no ve agradable lo que hace. Una persona en pecado no es hallada en gracia delante de Dios. Una persona en pecado, Dios no le oye. Pero lamentablemente ha habido una confusión porque usted siempre escucha, clama que Dios te oye, no importa tu condición, no importa cómo estés. Siempre ese es el mensaje que he escuchado, pero hoy quiero darle una palabra que en verdad traiga cambios a su vida.
Es tiempo en verdad de arrepentirse. Si hemos pecado, si hemos fallado, volvámonos a Dios. No vivamos impíamente. El impío es el que conoce la palabra pero vive en pecado. Vivamos justamente. El que es justo es el que hace lo que Dios le agrada y es el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que quizás aún no me entiende mucho o no está muy de acuerdo conmigo. No quiero que esté de acuerdo conmigo. Lo que necesito es que usted entienda lo que la palabra de Dios dice. Y con esa es la que usted y yo debemos de estar en acuerdo. Proverbios 15, 8 y 9. Vamos a leerlo. Proverbios 15, 8 y 9. Mire, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. No le es agradable. Su ofrenda, su adoración del impío no es agradable para Dios. Dice la palabra que es abominación a Jehová. Pero mire lo otro, dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Y mire lo otro, dice, abominación es a Jehová el camino del impío. O sea que Dios no está de acuerdo con lo que hace ni con lo que dice, peormente con lo que piensa. El camino, o sea, lo que él practica, por donde anda, no es abominación para Jehová. Pero luego dice, mas él ama al que sigue justicia. Eso nos enseña la palabra de Dios y es poderoso y es bueno para nuestras vidas. En el mismo capítulo, el versículo 29 dice esto: Jehová está lejos. Wow, no está cerca. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos. Entonces, ¿cómo puede decir la persona que vive en pecado, Dios está conmigo? Si la Biblia enseña que Jehová está lejos de los impíos. No es que Dios no le ve y no es que Dios no sabe lo que hace, pero Dios no está con él. Y una cosa es que Dios me vea y otra cosa es que Dios sepa lo que hago, pero algo más grande es que Dios esté conmigo y Dios está con los justos. ¿Cuáles son los impíos? Vuelvo a repetirle. Los que saben de la palabra, los que van a la iglesia, pero no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los justos? Los que se han arrepentido y viven bajo el gobierno, la voluntad y agradan día a día a Dios. Es maravilloso. La palabra de Dios es preciosa y siempre es para nuestra bendición. Entonces no podemos agradar a Dios basados a nuestros principios. No se trata de lo que yo crea. Se trata de lo que Dios establece. No se trata de lo que a mí me parezca bien. Se trata de lo que a Dios le parece bien. Y vamos ahora a Lucas, donde comenzamos, para que analicemos que esto no lo digo yo. El versículo 13 dice que un ángel vino y le dijo a Zacarías: tu oración ha sido oída. Pero el versículo 6 describe por qué. Lucas 1:6 dice, hablando de Zacarías, o leamos desde el versículo 5, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, o sea, de lo establecido por Dios. Su mujer era de las hijas de Aarón, del diseño de Dios, y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Aquí dice por qué Dios escuchó a Zacarías. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos, eran irreprensibles y andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso era lo que a Dios le agradó de Zacarías. La vida que llevaba, que era santa, que era irreprensible, era justa delante de Dios. Muchas veces las personas quieren aparentar delante de los hombres. Su testimonio y mi testimonio primordialmente tiene que ser santo y agradable delante de Dios.
Dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Por eso el versículo 13 vemos que Dios no solamente lo escucha, sino que le hace saber que ha escuchado su oración. Cuando usted y yo andamos justos e irreprensibles delante de Dios, no solamente Dios nos escuchará, sino que también nos hará saber que nos ha oído y que va a responder. Esos eran los requisitos que llenaba Zacarías. Era justo, era irreprensible. Pero había un tercer requisito. Zacarías oraba de acuerdo al propósito de Dios. Es que la oración no es beneficio para nosotros. Se lo voy a explicar diferente. A veces usamos la oración pretendiendo solamente pedir cosas que satisfagan nuestras necesidades. Pero la oración es el arma que Dios nos dejó para conectarnos con Él y orar de acuerdo a su voluntad. De esa manera establecer su reino aquí en la tierra. ¿Cuál es la oración que Dios oye? La oración del justo, del que vive de acuerdo a su voluntad y de que ora basado al propósito de Dios. Y tengo aquí un texto bíblico que quiero compartir con usted. De hecho, tengo algunos, antes de seguir, se los voy a leer de una manera pronta. Mire lo que dice Proverbios 28, un momento. Proverbios 28, 9, dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. En diferente a Zacarías. Zacarías hacía todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Proverbios 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Porque Dios escuchó a Zacarías. Zacarías vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Salmos 34, 7 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración que Dios oye? La oración del justo. ¿Cuál es la oración que Dios responde? La oración de aquel que vive de acuerdo a su voluntad, porque cada vez que vaya a orar no va a orar por su propia manera, sino que va a orar basado a la voluntad de Dios. Y mire lo que dice Lucas 18, 13. Regresemos a Lucas. Lucas 18, 13. Aquí hay un ejemplo que siempre me ha impactado y se lo quiero leer rápidamente. Lucas 18, 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Si leemos un poco más acá, Dios habla de el fariseo y el publicano. El fariseo oraba basado a su corazón y menospreció dentro de la oración al publicano. El publicano oró arrepentido y le dijo a Dios: sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, el publicano le decía a Dios: haz algo para liberarme de este pecado. Y lo único que liberó al hombre del pecado fue Cristo. Así que este hombre publicano oró para que el propósito de Dios se cumpliese. Él oró de acuerdo a la voluntad de Dios, mientras que el otro oró de acuerdo a sí mismo. Y no es igual orar de acuerdo a mí mismo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que yo le quiero compartir? Ya no es tiempo de vivir impíamente. Ya no es tiempo de saber la palabra y no hacerla. No es tiempo de decir Dios está conmigo si yo estoy en pecado. Este es el tiempo de arrepentirse. Su oración es oída cuando usted y yo
vivimos justamente e irreprensiblemente delante de Dios. Dios le dijo en cierto momento a los fariseos que Él vino por los pecadores. Por eso le enseñé que pecador e impío no es lo mismo. El pecador es el que está fuera, el impío es el que está dentro, pero vive mal delante de Dios. Dios le ama, pero quiere su arrepentimiento. Dios está dispuesto a oírnos, pero cuando hagamos las cosas conforme a su voluntad. El tema era la oración que Dios responde. ¿Cuál es la oración que Dios responde? Es la oración del justo, es la oración del que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, es la oración del que se acerca a Dios, no como lo busca, no como un amuleto, sino que se acerca a Dios con temor, con reverencia, se acerca a Dios con humildad. Así que espero que esta palabra le haya bendecido y se quede en su corazón y dé fruto. Le acompaño que ahí donde esté, hagamos una oración. Hagamos la oración para pedirle perdón a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Y nos acercamos a ti para pedirte perdón. Perdónanos, Dios eterno, si no hemos vivido de acuerdo a tu voluntad. Perdónanos, mi Dios, si no hemos hecho las cosas conforme a lo establecido en tu palabra. En esta noche nos arrepentimos y nos volvemos a ti. Y te pedimos perdón. Padre, no queremos ser impíos, queremos ser justos delante de ti. Así que nos volvemos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por esta palabra, la atesoramos y la recibimos en nuestro corazón para ponerla por práctica. Gracias, mi Dios, por tu amor y gracias por tu misericordia. Para terminar, quiero decirle algo. Jesús jamás estuvo de acuerdo con los fariseos. ¿Por qué? Porque enseñaban la ley, la estudiaban, pero no la vivían. Y Jesús les dijo que eran hipócritas. Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados. Jesús no estuvo de acuerdo con ellos. Yo sé que usted quiere que Dios esté en acuerdo con usted. Entonces, póngase de acuerdo con Dios. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con Dios? Haciendo su voluntad, viviendo conforme a lo que Él nos enseñó, basados a sus estatutos, a sus principios y no a los nuestros. Les bendecimos, les amamos. La gracia de Jesús sea con todos ustedes y hasta una próxima ocasión. Bendiciones.